una vez ya estudiamos el producto vectorial y lo entendemos un poquito mejor después de haber hecho unos ejemplos, vamos a contestar la pregunta que motivamos esta parte del curso. Recuerden que estábamos hablando de que si yo tengo un cuerpo rígido, ¿okay? Entonces yo le aplico unas fuerzas a ese cuerpo rígido. El centro de masa se podría mover, el cuerpo rígido puede desplazarse, y eso me lo va a dar esta segunda ley para sistemas, ¿no? La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Pero esta ecuación, y por lo tanto las fuerzas, no me dicen nada de cómo va a cambiar la orientación de este objeto mientras se desplaza, si es que se desplaza. Y pues nos preguntamos qué cantidad es la que necesitamos para poder hablar de eso, de la orientación, cambia la orientación del cuerpo. Y esa cantidad se llama torque. Los ingenieros la llaman momento. Nosotros vamos a utilizar el nombre de los físicos. Así que para hablar de rotación, de cambio de orientación, necesitamos el torque. Y el torque está definido como, yo uso la letra griega tau para torque, como R cross F, donde eh, donde F es una fuerza y R es la posición del lugar donde se aplica la fuerza. Y tau, pues, obviamente es el torque. Así que en estas flechas que he dibujado en este objeto, que sería un cuerpo rígido, en donde está el rabo del vector, ahí es que está siendo aplicada la fuerza en ese punto. Así que para la fuerza 1, el vector de posición, si tomo algún punto en mi eje como mi origen, vector de posición sería este. El vector de posición para este vector sería este. Y el vector de posición para este F3 sería este, ¿verdad? Es el vector que sale desde el origen hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. ¿Okay? Observe que si este objeto, ¿verdad?, que he dibujado aquí, lo pensamos como plano, que está en el plano de la pantalla, y todas estas fuerzas están en el plano de la pantalla, el torque entonces sería un vector que sale de la pantalla o entra a la pantalla. ¿Okay? Eh, Observe que el torque, como está definido en términos de la posición, va a depender del origen, donde yo ponga el origen. O sea que aquí yo estaba poniendo el origen, pero si yo pongo el origen aquí en algún punto fuera, no hay ninguna razón de por qué no, pues los torques creados por cada una de estas fuerzas sería distinto al torque que yo calculo si dejo el origen acá. ¿Okay? Nosotros siempre vamos a poner el torque en el origen, perdón, en el eje.
Y usualmente en el centro de masa del objeto, porque en la gran mayoría de los problemas que vamos a hacer, el eje de rotación va a pasar por el centro de masa. ¿Por qué? Porque nos vamos a limitar a hablar de cuerpos que son simétricos, ¿ok? Alrededor del eje, y por lo tanto es natural que el centro de masa esté en el eje, ¿ok? Ahora, observe, ¿verdad? Que una cosita aquí. Yo dibujé esta fuerza F2 a propósito, partiendo en esta dirección, de tal manera que fuera paralelo al vector de posición. Como F2 y R2 son paralelos, vemos que el torque generado por F2, lo voy a llamar tau 2, como R2 y F2 son paralelos, eso va a ser siempre 0. Porque seno de 0 es 0. Esto nos enseña una lección. Si yo tengo el vector de la fuerza y yo extiendo ese vector de fuerza, ¿verdad? La línea del vector de fuerza. Y esa línea del vector de fuerza que yo extiendo pasa por el origen, automáticamente el torque de esa fuerza va a ser 0. Porque eso significa que el vector de posición y F2 van a ser paralelos. ¿Ok? Siempre. Así que si la línea del vector pasa por el origen que yo tomo, el torque creado por esa fuerza es 0. Nos interesa más ver el torque, ¿verdad? En cuerpos rígidos, porque quiero hablar sobre cómo va a cambiar la orientación de ese cuerpo, en específico cómo va a rotar. Pero yo también puedo definir el torque, o puedo hablar del torque, ya que está definido, el torque que experimenta una partícula. ¿Ok? O sea, deja cambiar el color a esto. Tengo mi marco de referencia. Este es el eje de X. Me caso en nada. Ahora sí. Tengo mi eje de X, mi eje de Y. Tengo una partícula, M. Y esa partícula pues está experimentando una fuerza de una interacción con alguna otra cosa. Pues esa fuerza que experimenta esa partícula M, yo puedo hablar del torque generado por esa fuerza en la partícula. No, este es el vector de posición, ¿verdad? Así que las partículas también experimentan o son actuadas por torques. El torque sería lo mismo de siempre. Donde ahora, donde se actúa la fuerza es en la partícula, así que aquí R sería el vector de posición de la partícula también. No vamos a ver muchos ejemplos de esto. Si acaso para practicar usar el producto Cruz, donde más vamos a ver la aplicación del torque en este curso es, ¿verdad?, el torque de fuerzas actuando sobre cuerpos rígidos. Cuando actúa en cuerpos rígidos, pues entonces yo puedo escribir una segunda ley de Newton, pero en términos de los torques, que me va a hablar de la rotación. O sea,
Así que puedo hablar de una segunda ley, pero para rotación. Y vamos a ver el caso por ahora de un eje fijo. O sea, la posición del eje no va a cambiar. Y cuerpos simétricos con respecto al eje. O sea, para eje fijo y cuerpos simétricos, vamos a tener que el torque neto, que es lo que usted se imagina, ¿no? Es la suma de todos los torques generados por las fuerzas actuando sobre el objeto, va a ser igual a el momento de inercia de ese objeto relativo al eje por la aceleración angular. Observe que tiene la misma forma que la segunda ley. Lo único que en vez de fuerza neta es el torque neto, en vez de masa es el momento de inercia y en vez de aceleración es la aceleración angular. ¿Okay? En los próximos videos pues voy a hacer ejemplos utilizando esta ecuación.